Gracias, Señor. Gracias, Padre de misericordia. Oh Dios Todopoderoso, Dios al cual servimos, al cual adoramos. Por esto, Señor, estamos aquí, porque reconocemos todo lo que tú eres. Tú, Señor, nos has ordenado a cada uno de tus discípulos, a cada uno de tus hijos, que nosotros llevemos este evangelio a todas las criaturas, que lo enseñemos, que lo prediquemos, que lo vivamos con nuestras vidas, para que los hombres no tengan excusa ninguna de lo que tú eres, significa y lo que has querido enseñar a toda la humanidad. Oh Dios, te rogamos nuevamente, como sé que los hermanos están orando en este momento, orando, oh Dios, para que tu palabra sea la que en verdad transforme y cambie nuestras vidas de una manera clara, visible, notable ante un mundo que no te conoce. Pon las palabras necesarias, oh Dios, en tu siervo en este momento, Padre. Te lo rogamos, te lo suplicamos, oh Dios, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, como ya hemos dicho, nuevamente estamos estudiando la carta de Primera de Juan, capítulo 4 al 6. Es la parte que corresponde hoy. El domingo pasado estuvimos analizando los versículos del capítulo 4, 1, 2 y 3. Hoy vamos a estar también analizando 3 versos más, esta vez desde el versículo 4 hasta el 6, incluyendo el 4, 5 y 6. Así que, mi hermano, y el título que hemos puesto a este sermón de hoy es un título sacado del mismo texto, para que nosotros tengamos una hilaridad más clara, a mi entender, de lo que nosotros queremos enseñar hoy. Y es lo que son hijos de Dios. Los que son hijos de Dios, ¿qué hacen? ¿Qué son? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo viven? ¿Qué es lo que Dios en verdad espera de un hijo de Dios? Para esto vamos a leer los versos ya mencionados que vamos a estar estudiando hoy. Abramos nuestras Biblias en esta primera carta de Juan, los versículos 4 hasta el 6. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Leyendo estos versos, nosotros inmediatamente podemos darnos cuenta de que se estará hablando de algo muy demandante para nosotros como hijos de Dios. Pero es interesante nosotros notar cómo Juan se refiere directamente a sus lectores con seguridad, con firmeza, reconociendo que él les está escribiendo a personas que en verdad aman a Dios. Por eso es que en el versículo anterior al capítulo 4, concluyendo con el capítulo 3, que es el versículo 24, él dice y declara abiertamente que una de las características del Hijo de Dios consiste en que ellos permanecen en Dios y Dios en ellos. El versículo 24 nos dice de esta manera, del capítulo 3, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Él declara que esto es por el Espíritu Santo. Pero la parte que nosotros queremos destacar en esta ocasión es que los hijos de Dios permanecen en Dios y Dios en ellos. Al entrar entonces en los capítulos, en el capítulo 4, 1 al 3, nosotros pudimos ver la semana pasada algo de suma importancia que debe ser asimismo visto por los hijos de Dios para mantenerse en la expectativa.
la realidad de que existen falsos maestros, falsos profetas, personas enseñando, dando a conocer cosas que no vienen del Espíritu de Dios. Por eso enseña que son espíritus que no vienen de Dios, sino espíritus controlados por Satanás. Nos advierte de los falsos espíritus, falsos maestros, profetas que estarán entre ellos y además que nos enseñarán claramente cosas que no son de Dios. Pero Juan, en estos mismos versos que vimos la semana pasada, vimos que Él nos enseña a cómo podemos identificarlo, saber quiénes son o no. Y es de una manera muy simple, como Él explica, mirando cuando contradicen a Cristo o no, cuando lo desvirtúan de todo lo que Él es. Ahora, entrando en estos versículos del 4 al 6, en estos versos aquí, Juan muestra su seguridad de que sus lectores, como dije antes, pertenecen a Dios. Lo vemos en el versículo 4. Versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios. Lo pueden observar. Él declara su seguridad: ustedes son de Dios. Él quiere dar a entender que a esas personas que Él les escribe pertenecen a Dios. Y es a ellos que Él le va a escribir y le va a decir lo que tiene que decirle. Ustedes son hijos de Dios. Por tanto, como hijos de Dios, tengo algunas cosas que comunicarles. En el versículo 5 y 6, Juan le dice a esos que son hijos de Dios que existe una enorme diferencia entre ellos y los que no son de Dios. Aquellos que pertenecen al mundo de pecado, dice el verso, donde el Hijo de Dios puede ser identificado como aquel que escucha, que oye, que presta atención, que tiene deseo de escuchar la palabra de Dios, que no es indiferente a ella. Ese Hijo de Dios tendrá deseo de escuchar la palabra de Dios. El que no pertenece a Dios no tendrá deseo de escuchar la palabra de Dios en ningún momento. Recibe y acepta las cosas que pertenecen a Dios. Contrario a aquellos que prefieren ser engañados y escuchar las doctrinas del error por conveniencia, porque les agrada, porque va con su manera de vivir y no hay nada que interrumpa su vida y su forma de actuar. No hay nadie que venga a presentarle una palabra que dicen ser de Dios, pero que interrumpe mi proceso de vida. No el Hijo de Dios, que no ha escuchado la palabra de Dios todavía, y cuando la escucha, Él muestra interés porque Él quiere encaminar su vida por los senderos de Dios. Esa es la razón por la que Él se motiva a venir a la iglesia. Esa es la razón por la que Él llama a los hermanos de la iglesia. Esa es la razón por la que Él se preocupa por los demás. Esa es la razón por la que Él ora por el predicador que va a tener esa parte. Esa es la razón por la que Él se sacrifica por aquellos que aman a Dios. Porque Él es una persona que está pendiente a todo lo que la palabra de Dios dice. No a aquellas cosas que a mí me satisfacen, que yo puedo controlar a mi forma o a mi manera, sino aquellas que en verdad me llevan con dirección correcta a servir a Dios. Teniendo nosotros entendidas estas cosas, nosotros entonces podemos entrar en estos versos que hoy queremos analizar. El versículo 4. No importa cuántas veces estemos leyendo estos versos, el asunto es que nosotros tenemos que entender lo más claramente posible, que a mí me sea lo más posible explicar estos versos.
Verso 4 dice nuevamente: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Leyendo este versículo 4, nosotros vemos las letras, vemos las expresiones y tenemos que caer en una conclusión ineludible. Que Juan está hablando no de manera argumentativa sobre lo que son los hijos de Dios, sino de una manera completamente real. Él está diciendo: ustedes son hijos de Dios. Él no está dando una posibilidad. ¿Pueden notar esto? Cuando Juan dice ustedes son hijos de Dios, no está diciendo ustedes lo son ahora, pero mañana dejarán de serlo. Sino que como hijos de Dios sostendrán, van a permanecer en una sola dirección. Por eso es que él hizo la aclaración en el versículo 24, cuando dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Quiénes son los que guardan sus mandamientos? Él nos dice en este capítulo 4, aquellos que son de Dios. Nada más. Los hombres podrán decir: yo me comporto de esta o de aquella manera. Simple moralidad para complacer al hombre, para verse él mismo diferenciado entre los demás. Todos nos gusta eso, una gran cantidad. Claro, los creyentes hemos dejado de entender estas cosas. Nosotros ya no somos lo más importante en esta tierra. El más importante aquí debe ser Dios. Y eso nos llevará a no vivir en una vida de simple moralidad. Por eso el mismo verso dice: sois de Dios. Enfáticamente, los que son de Dios tienen al Espíritu de Dios en su interior. Y hay una frase de MacArthur que a mí me llama la atención cuando él dice: estos poseen, dice, los que son de Dios tienen el Espíritu de Dios en su interior, poseyendo un mecanismo de protección en contra de las falsas doctrinas. Mis amados hermanos, si nosotros tenemos al Espíritu de Dios en nuestro corazón, si es verdad que Él vive en nosotros, si es verdad que Él nos guía, nos instruye y nos dirige, nosotros tendremos la capacidad, yo creo lo que la palabra de Dios me dice, de que nosotros podremos distinguir los falsos maestros. Jamás lo podremos distinguir si nosotros mismos estamos haciendo lo que ellos hacen, con las mismas metas, con los mismos propósitos. Nosotros ser engrandecidos y enaltecidos. El Espíritu Santo no va a dirigir a un hombre, aunque diga ser creyente, si está pensando más en Él que en Dios. No, los hijos de Dios viven para Dios, son de Dios y viven para Él. Juan declara que esos hijos de Dios tienen una enorme ventaja en el mundo. Dice: ustedes ya han vencido. Victoria. Todo el mundo hace algo para alcanzar el éxito, para alcanzar la victoria, para alcanzar aquello. Todo el que se involucra en una guerra determinada, no importa lo que sea, el motivo que sea, él lo que quiere es ganar. Nosotros estamos envueltos en una enorme batalla contra falsas doctrinas, contra falsos maestros, contra hombres que quieren apartarnos de Dios, que quieren separarnos de Cristo. Pero esos hombres están pensando en establecer una enorme organización que sea poderosa en el mundo, aunque sea en el nombre de Cristo, pero donde ellos a través de esta organización se puedan lucir. Tenemos personas que hoy dicen estar predicando la palabra de Dios, pero han reconocido que si ellos se involucran en conversaciones y en reuniones con el Vaticano, ellos pueden estar allá y ser engrandecidos. ¿Ahí hay grandeza o no? Mucha grandeza. Pues se reúnen, asisten, van, pero al fin lo que quieren es nada más salir en las noticias.
Somos la organización tal que tuvo reunión con el Papa, que tuvo reunión con fulano. ¡Wow! Eso es tremendo, eso es glorioso. Y los hombres lo ven. ¡Qué institución más grande! Reciben entonces fondos de diferentes tipos y comienzan a hacer hospitales y comienzan a hacer escuelas. ¡Oh, qué buenos somos nosotros! Pero al fin y al cabo, aunque digan que lo están haciendo para ellos servir a la comunidad y hacerlo para Dios, no lo están haciendo para establecer una organización con la que ellos luego puedan ser admirados y reconocidos en el mundo. Nosotros los hijos de Dios, dice, vivimos para Dios porque somos de Dios y nosotros hemos vencido todo tipo de cosa que no sea de Dios, porque no nos sometemos a ninguna falsa doctrina para nosotros sobresalir entre los demás. No. Ustedes sois de Dios y habéis vencido. Esta expresión ha sido elaborada en una conjugación del verbo tiempo perfecto, donde dice ya lo han hecho. ¿Quiénes? Si es verdad que ustedes están guardando los mandamientos de Dios y honran las enseñanzas de la palabra de Dios, entonces ya han vencido. Pero mire las implicaciones y lo complicado del asunto. La responsabilidad es honrar a Dios y guardar su palabra. Los hijos de Dios honran a Dios y guardan su palabra. No se someten a voluntad de hombre con tal de ellos ganar algún beneficio. Si no ganan beneficio por servir a Dios, ellos dirán, gloria a nuestro Dios, gloria a Dios, porque Él así me ha querido tener. Nosotros podremos tal vez como iglesia soñar con que alguien un día nos escuche y diga, estas personas son bien atrevidos, mira cómo se atreven hasta a grabar sus sermones y ponerlo en internet, donde hay tantos grandes predicando hoy y con tanto renombre. ¿Y qué les pasa? Y tenemos nosotros como la esperanza de que alguien diga, déjame ver quiénes son esas gentes. Y que un día se aparezca aquí una escolta de personas paradas ahí frente a nuestra iglesia y se para uno de esos millonarios para saber quién somos nosotros. Yo vine aquí a ayudar. ¿Qué haremos nosotros? Nosotros, yo estoy seguro, mi hermano, miren que para no ser hipócritas, brincaremos de alegría, ¿no? ¡Wow! ¿Qué le pasó a este hombre? Nosotros queremos alcanzar, queremos continuar adelante, queremos encontrar los medios. Ahí estamos nosotros. Queremos las ayudas. Pero muchas veces lo que más pueden ayudarnos son los que más se despegan. Uy, perdón. Ya me metí en un problema, ¿verdad? Pero es una realidad. Es una realidad. Pero no hacerlo porque nosotros vamos detrás de esto. Si coincidencialmente o por alguna razón Dios quiso hacer que esa persona que tiene todo ese dinero venga y diga, ustedes tendrán su local propio, ustedes vivirán de esta manera, se establecerán como iglesia, porque yo lo voy a hacer, ¿qué diremos nosotros? Oh, no podemos aceptarlo porque usted no se ha convertido. Esas son muchas de las cosas que hay en el medio. Mire, si le hablo de aquí del púlpito, yo le diría con sinceridad, bueno, si el Señor te mandó a ti, pues vamos a recibir este asunto. Ahora mi deseo es que tú te conviertas al Señor. Y me llega a la memoria aquel acontecimiento, sin salirme del tema, no quiero salirme del tema, pero de aquel acontecimiento donde alguien estuvo orando al Señor en medio de necesidades muy difíciles para que Dios le envíe comida porque no tenía. Y había unos muchachos malos, bárbaros, que lo escucharon y dicen, vas a ver lo que voy a hacer con ellos. Y él comenzó a orar y dice, le vamos a traer pan para que tú veas y vamos a preparárselo, pero cuando él esté orando, él crea que fue Dios que se lo trajo. Ellos iban a divertirse con eso. Pues le trajeron pan preparaditos y todo, con todas sus cosas, mientras él tenía inclinados sus ojos orando, y cuando despierta y ve, oh, wow, Señor, gracias, porque tú eres misericordioso, tú eres grande, tú utilizas hasta el diablo para traer los panes aquí hoy. Wow. Ojalá llegue ese hombre aquí a ver si le vamos a decir que no. Pues mi hermano, lo que quiero simplemente traer y dar a entender es que nosotros no podemos ir a buscar medios
que nos ayuden y nos sustenten, sacrificando la doctrina y la palabra de Dios. Ese es el punto aquí. El texto dice: el que está en vosotros. ¿Notan esa parte del versículo 4? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. ¿Quién es el que está en nosotros? Ya Él declaró que nosotros tenemos al Espíritu Santo viviendo en nuestros corazones en el versículo 24 del capítulo 3. Y que por eso somos hijos de Dios y Dios está en nosotros. En esta parte vuelve y repite y dice: hijitos, ustedes realmente tienen a Dios en vosotros. Él está en vosotros. Dios está en medio de su pueblo. La salvación se hace clara y manifiesta cuando el Espíritu Santo protege a sus hijos de falsas doctrinas en los momentos que por ellas tengan que padecer. Y pónganme atención aquí, porque vamos a utilizar un verso para esto que parece totalmente aislado, pero que no lo está. El Espíritu Santo protege a sus hijos de falsas doctrinas. Yo creo eso completamente, y que en los momentos que por ellas tengamos que nosotros padecer, al final nosotros seremos glorificados. Noten este verso de Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Habla de lo que somos nosotros los hijos de Dios. Hay herencia, hay algo que Dios tiene para cada uno de nosotros. No una herencia que nosotros debemos exigir porque nos las merecemos, y exígele y pídele a Dios tu herencia porque tú la tienes. Olvídate, ya no tienes que sufrir porque ya Cristo sufrió por ti y todo es prosperidad y gozo. No. Tenemos una herencia aquí, pero esta herencia a la vez está acompañada de sufrimientos muchas veces. Dice la palabra de Dios: hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice: pero ¿cómo? Si es que padecemos juntamente con Él. Los hijos de Dios se encontrarán en dificultades difíciles que van a ser por causa de la doctrina de Cristo. No si usted se para a decir lo que el hombre quiere escuchar y entender y aceptar y vivir, sino porque usted quiere que se haga enteramente la voluntad de Dios. Esto le traerá consecuencias donde va a tener persecuciones como tuvieron en el pasado muchos hombres de Dios, al grado de ser muertos. Le cortaron la cabeza y ellos dijeron: si es por el nombre de Cristo, aquí estamos. No recuerdo el nombre exactamente de alguien en la historia. Yo sé que algunos conocen este acontecimiento, donde alguien fue condenado por causa de Cristo a la hoguera, y mientras estaba encendida la llama, él hizo un movimiento y apagaron la llama y le echaron agua nuevamente, porque él iba a confesar en contra de su Dios, en contra de Cristo. Y cuando él despierta ya a sí mismo, ya dolorido por las llamas, él lo que dice es lo siguiente, para sorpresa de ellos. Dice: ¿qué es lo que han hecho? ¿Por qué han apagado las llamas? ¿Por qué? ¿Es que acaso ustedes sienten envidia de mí porque estaré con mi Dios? Enciendan la llama de nuevo, porque no negaré el nombre de Cristo. Nosotros no somos quienes para venir por conveniencia a negar lo que la palabra de Dios dice. Juntamente con Él estaremos dispuestos a padecer, pero al final, dice el texto, para que juntamente con Él seamos glorificados. Al final venceremos. Dice el texto que habéis vencido. Él lo da por un hecho, tiempo perfecto. Ya lo han hecho. Ya está hecho. Qué grande es nuestro Señor y Dios. El que está en vosotros y el que está en el mundo. Estas expresiones son una clara diferencia de la protección de Dios para sus hijos en medio de ataques
de falsas enseñanzas que amenazan con separarnos de Dios. Mayor es Él que está en nosotros. Es nuestra confianza en Cristo la que produce esa seguridad en cada uno de sus hijos. Amén. Es esa confianza. Nosotros venimos aquí, nos sentamos en los bancos porque confiamos en Dios, confiamos en Cristo. Esa es nuestra fuerza. En Juan capítulo 16, 33, no primero de Juan 16, 33, el Evangelio dice: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero luego dice: confiad, yo he vencido al mundo. Cristo ha vencido al mundo y nosotros estamos en Cristo, pues nosotros también, dice Juan. Por esa razón aquí en su primera carta dice, es que nosotros ya hemos vencido al mundo, porque Cristo lo venció. Simple, pero muy difícil que alguien que no tenga a Dios en su corazón lo entienda. Perdimos el trabajo, perdimos el empleo, dificultades llegan una tras otra, pero nosotros firmes, confiando en nuestro Señor. Tal vez nosotros con el buen trabajo que teníamos y todo lo que habíamos alcanzado, nos estábamos haciendo vanagloriosos. Me pude comprar una casa extraordinaria, me pude comprar un carro extraordinario, y ahora ya yo no era un simple pastor, era el Señor pastor. ¡Wow! Porque es extraordinario lo que he alcanzado con mi esfuerzo. Y dice el Señor, te voy a quitar el trabajo para que te acuerdes de mí. El Hijo de Dios debe despertar en medio de esas situaciones y decir, Señor, si tú me quitaste, tú lo sabes, ¿por qué razón? Y decir aquellas palabras tan repetidas y que muchos no entienden en la vida de aquel hombre de Dios, como Job cuando dijo, Jehová, Dios, Jehová quitó. Esto es muy fácil decirlo, ahora vívalo. Para vivir esto tenemos realmente que confiar en que Cristo está en nosotros, que vivimos para Él, que no estamos confiados en nosotros mismos, ni en nuestro poder, ni en nuestra capacidad, sino en todo lo que Él ha hecho por nosotros. Qué glorioso es nuestro Dios al que servimos. Si entendemos inmediatamente todo lo que Él es y significa, otra cosa sería, o como dicen en mi país, otro gallo cantaría. El problema es que decimos servir a Dios, pero no sabemos a qué Dios servimos. Muchos dicen, yo sirvo a Dios. Bueno, sí, pero ¿a qué Dios tú sirves? Podemos tener diferentes dioses. Ahora, el que la Escritura nos presenta es este. No el de la prosperidad, no el de los bienes económicos, no el de las cosas de este mundo, sino un Dios que ha prometido que somos victoriosos y que vamos a pasar por persecuciones, por tribulaciones, por ataques, por servir a Dios, pero que un día venceremos. Y de hecho ya estamos vencidos porque pertenecemos a Cristo. Ya somos vencedores. Eso dice la palabra de Dios. Las personas que no son dirigidas por el Espíritu de Dios no muestran interés por las cosas de Dios. No esperes. Estarán sentados aquí aburridos y más bien tratando de ver dónde falla el predicador para criticarle. No estaremos aquí para nosotros recibir la palabra de Dios, sino para nosotros ser jueces de ella. No vendremos aquí a adorar a Dios, sino a que nos vean a nosotros mismos. Las personas que son dirigidas por el Espíritu de Dios muestran interés por las cosas de Dios, quedando así expuestas a la disposición del Espíritu de Dios y no de espíritus demoníacos. De esta manera marcan una diferencia entre los que son de Dios y los que no son de Dios. Esto nos lleva entonces a nuestro segundo encabezado. Encontramos en los versículos 5 y 6. Como ven, tengo dos encabezados y como muchos podrán notar, el primero fue un poquito largo. ¿Cómo será el segundo? No sé, vamos a ver cómo sale.
Pero quiero realmente que el Espíritu Santo sea quien dirija todo esto. Amén. Los hermanos han aprendido bastante aquí. Ya no se me están cansando tanto. Qué bueno. Estamos aprendiendo. Esto nos lleva entonces a nuestro segundo encabezado, como hemos dicho, donde veremos la diferencia entre los hijos de Dios y aquellos que no lo son. Versículos 4 y 6. Vamos a leerlo nuevamente. Dice el versículo 5: ellos son del mundo, refiriéndose a aquellos que no aman a Dios. Y vamos a explicar un poco la palabra mundo, lo más que podamos y lo más rápido posible aquí. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El 6 dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Es en esto que lo conocemos. Hermano, la realidad es que los creyentes tenemos que diferenciarnos del mundo y esto debe ser notado. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo creyentes, nunca nadie se dé cuenta? Yo no considero que eso sea posible en la vida del Hijo de Dios. Porque es que el Hijo de Dios llega a cualquier lugar y la gente comienza a ver algo diferente. Y va a ocurrir algo. Lo mismo que Juan está diciendo. O nos amarán o nos odiarán por esa causa. ¿Quiénes nos amarán? Aquellos que en verdad quieren buscar la voluntad de Dios, porque esto oyen la palabra de Dios. Pero aquellos que no se apartarán de nosotros o nos manifestarán una falsa amistad llena de hipocresía que no es la que realmente sienten, porque con tu vida, con tu ejemplo, tú lo estás enfrentando a ellos. No podrán amarte por ningún lado. De esto estoy seguro. Vívalo en la vida diaria. Tenga amigos que usted tiene ahora, pero un día diga: estoy sirviendo al Señor, he conocido a Cristo. ¿Qué? Comienzan los problemas, comienzan a alejarse de nosotros. Y nosotros, ¿pero qué fue lo que pasó? Si yo te sigo queriendo, te sigo amando, como siempre. Pero Él no puede entender que puede vivir contigo si tú sirves a Dios. A Él le place su manera de vida, a ti otra muy diferente. Yo tengo mi manera de expresarme, mi manera de comportarme, mis actitudes, y yo soy yo, sé tú lo que tú seas y yo otro. Ya eso marca una división. ¿No pueden ver? Tan pronto dicen: bueno, tú puedes actuar como tú quieras, yo sé cómo yo estoy viviendo, yo sé que estoy bien. La gente siempre dice eso para excusarse. Pero no, ellos saben que no están bien. Ellos son del mundo, dice la palabra. Aquí la palabra mundo es mencionada 3 veces, como pueden notar y pueden contarla. 3 veces en este versículo. Con una notable diferencia a la que vimos antes, en los versículos 1 al 3 de este capítulo 4, donde se hablaba de ese ámbito de vida, el lugar donde vive la humanidad, ese lugar completo de ese ambiente de vida. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora aquí en estos versos nosotros encontramos algo totalmente diferente. Estamos hablando de un mundo que es hostil a Dios, que no ama a Dios ni a su palabra, que aman las cosas que este mundo de pecado les ofrece. Es a ese mundo de pecado al cual la palabra de Dios nos hace la advertencia clara que los hijos de Dios deben evitar y separarse de él. ¿Cómo puedo yo complacerme con el mundo y luego venir a la iglesia y decir: aquí estoy yo sirviendo al Señor? Salimos de aquí y ya tenemos programado una actividad por ahí con alguien o con quien sea que no pertenece a Dios. Pero allí, si nos sentimos bien, no, un hijo de Dios jamás podrá sentirse bien en un lugar donde realmente no se dignifica el nombre de Cristo. Porque eso es lo que Juan está diciendo. Aquel que no dignifica el nombre de Cristo no es de Dios. ¿Y qué hacen ustedes ahí? ¿Captaron la idea? ¿Qué hacen ustedes ahí? O usando sus lenguajes, y muerto en la risa, y usando chistes que realmente no vienen de Dios, y todo esto.
Y como dijimos al principio, involucrarnos en los tipos de música que ellos entonan y cantan para estar con ellos y estar ahí muy bien. Y luego venimos a la iglesia y luego también muy bien con los hermanos. Y wow, todo el mundo feliz, yo soy mejor que nadie. Porque yo estoy bien con aquel y bien con este. Ellos son los que están mal porque se inclinan demasiado para un lado. Dice Juan, no, los hijos de Dios realmente viven para Dios, porque son de Dios, pertenecen a Dios, y en Dios no hay pecado, ni aman al pecado, ni aman al mundo. Los que son de Dios están separados del mundo de pecado. Amén. Si ve que no es fácil servir a Dios. Ahora si usted lo va a hacer a su manera, pues hágalo a su manera. Pero al hacerlo a su manera, está cambiando lo que Dios quiere para usted. Y si a usted no le importa, bueno, pues Dios entonces sí le va a importar un día. No le importe a usted si no quiere, pero a Dios sí le importa que usted se someta a su palabra. Porque si no lo hace, recordemos, Dios es justo. Y Él no pasará al culpable. No lo dejará libre. No. Esa es la importancia de lo que estamos nosotros hoy aquí analizando en esta tarde. Hermano, todas las metas, observan esto, todas las metas y propósitos de un falso profeta están siempre inclinadas y dirigidas hacia las cosas que pertenecen a este mundo. Ustedes no lo han notado, no tienen esa capacidad para verlo y diferenciarlo y discernir que es así. Por más que hablen de Cristo, ustedes van a ver una inclinación hacia cosas que no son de Dios. Una inclinación a cosas que le darán cierta complacencia con el mundo, que van a satisfacer su ego, su vanidad. Bienes de este mundo. Por eso ha sido tan famoso el evangelio de la prosperidad, y lo vamos a estar atacando aquí todo el tiempo, porque en verdad ha sido lo más horrible que nos ha llegado en estos tiempos, y que tanta gente está amando y queriendo. Y a tantos buenos creyentes se están confundiendo. Donde ya muchos creyentes dicen, no, cuidado, dejemos de estar acusando, no acusen tanto, porque ese es el ungido de Jehová. Y ustedes van a tener cuenta si acusan el ungido de Jehová. ¿Ungido de Jehová de qué? Un hombre que está pervirtiendo la palabra de Dios a costilla de los hermanos que están ahí, para él verse esplendoroso y grande. No, hágalo y usted será uno de los culpables también. Hágalo y váyase detrás de él. Por eso es que nosotros podemos encontrar en Ezequiel. Vamos primeramente a Juan 2:71, cuando nos habla de que esos que se inclinan a ese tipo de actividades son porque están controlados por el príncipe de este mundo. Hermano, ¿quién es el príncipe de este mundo? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y en el mismo Ezequiel nos habla de eso. Creo que Ezequiel 28 o algo así. Tengo un texto en mi mente de Ezequiel 28. Pero realmente nos habla de que este era quien había sido puesto por Dios, dice, uno de los ángeles más hermosos, preciosos, ¿verdad? Esplendorosos. Y él controlaba a la criatura de Dios, estaba puesto para dirigir eso. Pero se envaneció, se creció y quiso ser como Dios y quiso ser un trono aparte. Fue desterrado del cielo, pero era el príncipe. Dice, el príncipe de este mundo fue echado fuera. Pero es ese mismo príncipe de este mundo que hoy está controlando a todo aquello que tiene las mismas ambiciones. ¿No lo pueden ver? Las mismas ambiciones que él. En Juan 2:71 dice, ahora es el juicio de este mundo. No sé cuánto lo están buscando. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, dice en Juan 2:71. Esos son los que ellos sirven. En Ezequiel 28:12 dice, hablando de Satanás, tú eras el sello de la perfección y lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ese era él, el príncipe de este mundo, el cual controla hoy a todos aquellos falsos maestros, diciéndoles que vienen en nombre de Cristo, pero es simplemente para engañarlo a usted. ¿Usted le gusta ser engañado? ¿Usted quiere que lo engañen? Y va voluntariamente, sí, yo amo que me engañen, aquí estoy, engáñenme.
Yo creo que nadie en su justo juicio hará esto. No lo hacen muy sutilmente y con cuidado para que usted realmente crea lo que ellos están diciendo. Ese es el peligro, ¿no? Por eso es que tenemos que escudriñar la palabra de Dios y ver lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos. El versículo 6 dice: nosotros somos de Dios. Los hijos de Dios, de acuerdo a lo que Juan nos presenta, no tenían nada por lo cual temer. No tenían por qué estar atemorizados de si son engañados o no. Juan reitera lo que ya nos había repetido antes y lo acaba de volver a decir nuevamente aquí, al decir que en los versículos 4 y 5 ustedes son de Dios porque pertenecen a Él. Y Dios es realmente el que está unido a su pueblo. Si Dios está unido a su pueblo, ¿cómo podremos temer, tener miedo de si vamos a ser engañados? ¿Sabe cuál es el problema? Que tal vez usted tenga miedo porque usted no tiene el deseo de escudriñar la palabra de Dios. Usted no es de los que se quiere sentar un largo rato a escuchar un sermón, a ver una enseñanza. No, usted no quiere, pero sin embargo no quiere ser engañado, pero no quiere ser diligente para ver dónde está la verdad. No quiere estudiarla. No le interesa, no quiere escucharla, no tiene oído para eso. Y es lo que Él realmente nos declara también en este mismo texto. Por eso es que por ser de Dios, nosotros hemos recibido el conocimiento de la verdad. Tenemos el deber entonces y la responsabilidad como hijos de Dios, hermanos en Cristo. Ustedes acá tenemos esa responsabilidad de nosotros predicar la palabra de Dios, de darla a conocer a toda la humanidad y hablar acerca de nuestro Señor y decirle: nosotros somos sus representantes. ¿Dije algo raro? Somos los representantes aquí, no una sola persona que está en un lugar allí buscando honra y gloria de los demás y sentándose en millones de dólares para decir: yo soy aquí el representante. Los hijos de Dios tienen esa responsabilidad de hacer lo que Dios le ha encomendado con sus vidas, con sus caracteres, con su forma de vivir y presentar a Cristo y su evangelio. Juan utiliza aquí la palabra nosotros para hacer referencia a que cuando la palabra es enseñada y predicada por ellos, esta es escuchada por todos los que pertenecen a Dios y le buscan. Juan dice en otras palabras: nosotros estamos predicando la palabra de Dios, la traemos. ¿Y saben qué? Nosotros estamos claros de que solamente ustedes, que son los hijos de Dios, nos escucharán. Estamos completamente claros de eso, dice Juan. Pero el que no pertenece a Dios estará aquí inquieto. Hoy sí tenemos un servicio aburrido, muy largo. Ya me quiero ir cuando termina. Son esas personas que no han llegado todavía, ya están pensando la hora que se van. Porque vienen forzados. Y son aquellos que están preparados para ver dónde está el error, dónde está la falta, dónde está lo que no es correcto. Porque ellos no vienen a edificarse. No, ellos vienen a otra cosa. Los hijos de Dios, ¿qué es lo que dice Juan que hacen? Ellos vienen a escuchar la palabra de Dios. Y Juan dice: ellos son los que nos escucharán. Los que no nos escucharán son aquellos que no han conocido a Dios. Eso lo hemos visto a través de toda la historia, a través de todos los tiempos. No es ahora. Hermanos amados, queridos, podemos seguir y continuar hablando de estas cosas. Y podemos comparar esto que hemos dicho con Juan 8:47. Ya estamos terminando, que no lo crean. Cuando dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís, porque vosotros no sois de Dios, dice Juan. Ahora sí habló claro, ¿verdad? Y no lo dijo Billy, no lo dijo ningún otro acá. Dice Juan aquí, por dirección del Espíritu Santo, claramente dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, simplemente porque no son de Dios, dice él. No la van a escuchar jamás.
no les interesará. La gente que no es de Dios no oye la proclamación de su palabra, no muestra interés, le aburre escudriñarla. Se convierte en un fastidio cuando por alguna razón tienen que venir obligados y tengan que escucharla. Les es más fácil hablar con sus propios argumentos, de tal manera que parezcan elocuentes, de tal manera que parezcan atractivos sus comentarios y yo pueda sobresalir ante los demás. Eso sí le interesa, porque a eso vinimos. Me refiero a aquellos que simplemente vienen a la iglesia a buscar conocimiento para luego hacer alarde de lo mucho que han aprendido. Conozco una iglesia que cayó en un error terrible en sus inicios. Allí veía usted a los hermanos con diccionarios teológicos en sus manos para el servicio, para el culto, con un interlineal griego, porque que ellos son los genios de la teología, y llenos de incrédulos creyéndose sabios. Cuando las cosas comenzaron a tomar lugar y a tomar principio, esas personas comenzaron a huir, porque dice, ya nos quitaron nuestro lugar donde podíamos exhibirnos. Eso no es lo que Juan está diciendo acá. Los hijos de Dios escuchan la palabra, la viven y la practican, no para ser vistos por los demás, sino para que Dios sea glorificado y honrado. Hermanos, si analizamos con cuidado todo lo que antes hemos dicho aquí, todo lo que hemos dicho en este momento, podemos encontrar en este mismo libro de Primera de Juan, que cada una de las cosas que hemos estado diciendo aquí, que parecen aplicaciones, ya Juan lo había dicho como un principio mismo. Y hemos estado viendo la carta Primera de Juan, yo espero que tú lo recuerdes. No estamos en ningún momento trayendo palabras de nosotros, ni inventando, ni diciendo cosas para que ustedes, para forzarlos a ustedes a tener una práctica que la Escritura nos dice. Estamos realmente unidos a este texto, porque la palabra de Dios en su sentido general apoya lo que estamos diciendo. Si hay una persona que le tiene terror y miedo a las aplicaciones, soy yo. Porque he visto muchas aplicaciones que no vienen de Dios, utilizando versos bíblicos, pero no están confirmadas esas aplicaciones que damos con todo el contexto de la palabra de Dios. Y los hermanos se ven forzados, porque hoy se predicó un mensaje que eso es lo que debemos de hacer. No, analice si esa aplicación que le dimos hoy vienen de Dios, si están confirmadas en la palabra de Dios o fueron un invento del pastor. Es su responsabilidad. No estamos inventando nada que la palabra de Dios nos diga. Conclusión. Miramos. Mi hermano, déme media hora. No. Vamos a terminar rápido, mi hermano. Qué bueno que estamos aquí con este corazón, con este deseo de nosotros conocer de Dios. Conocer su voluntad. De nosotros realmente dejarnos dirigir por Él, no por los hombres. Hermano, nuestro corazón no está aquí para ofender a nadie. Hermano, todos en un momento de nuestras vidas hemos sido engañados. Hemos estado creyendo cosas que nos han enseñado desde niños. La hemos amado, la hemos adorado, pensando que estamos sirviendo a Dios con nuestro corazón. Pero hoy es un día donde Dios tal vez por alguna razón le ha traído aquí. Y a algunos le ha permitido escuchar estas palabras para que usted entienda que no es asunto de hombre, es un asunto de que nosotros debemos dirigir lo que Dios en nuestras vidas por la palabra de Dios y no por lo que los hombres nos digan. Estamos sirviendo a un Dios maravilloso, un Dios glorioso, un Dios que nos ama hasta lo infinito y que no quiere que seamos engañados. Por eso utilizó hombres como Juan para que fuera y dijeran a la iglesia. Ahí hay falsos maestros con falsos espíritus que dan apariencia de piedad, de integridad y de hombres muy bonachones, pero hombres que tienen su corazón únicamente guiado y dirigido por los espíritus de Satanás, hinchados en su vanidad y vanagloria y aprovechándose de ustedes mismos. Por siglos esto ha pasado
continuará pasando hasta que usted realmente no rompa con esto y decida someterse a la palabra de Dios y no a una iglesia o a un hombre. Porque al fin y al cabo daremos cuenta individualmente ante Dios. Esas personas no darán cuenta por usted y por mí. Soy yo que daré cuenta ante Dios. Yo soy el responsable de lo que haga y diga. Todo hijo de Dios experimenta la confianza y la tranquilidad, la paz, cuando entiende que Él pertenece a Dios. Eso es lo que hemos visto. Tranquilidad y esa paz, Señor, yo pertenezco a ti. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. La transformación y el cambio que Dios hace en el corazón de sus hijos son manifestadas ante el mundo como una identificación de que nosotros pertenecemos a Dios. Esos son aquellos que son de Dios. Los que son de Dios marcan la diferencia entre aquellos que no son de Dios y aquellos que no pertenecen al reino que Dios ha preparado para sus hijos. No viven en ese reino, separados de Él, pero quieren entrar y destruirlo. Nosotros como hijos de Dios jamás permitiremos esto. Se hace evidente porque son de Dios, porque le aman con todas las fuerzas de su corazón. Mientras aquellos que no aman a Dios se entregan a las cosas y la vanidad de este mundo con la misma intensidad. Y usted no se da cuenta. El que es de Dios amará su palabra por encima de sí mismo. Procurará con diligencia venir a su casa de oración para escucharla y ser edificado por ella. Lo amará, tendrá deseo. Pregunta, mi amado y querido hermano en Cristo, amigo que nos visita, amigos que nos visitan, esta pregunta es para ti. Contesta. Quiero que la conteste tú, donde nadie te vea, con firmeza, con honestidad. ¿Cuál es tu condición ante Dios en estos momentos? ¿Cuál es tu condición ante Dios en estos momentos? ¿Quieres tú escuchar la palabra de Dios? ¿Tienes deseo de escucharla? ¿Simplemente cumples con ella? ¿Simplemente vives esperando la falla de alguien para justificar, para criticarlo, para criticar las cosas que Él hace? Cuando realmente tu vida tiene la responsabilidad de escuchar la palabra de Dios y obedecerla. ¿Cuál es tu condición ante Dios? Oremos. Gracias, Señor, gracias, oh Dios de misericordia, porque podemos decir esto con más convicción que nadie. Porque conocemos, Señor, de tu palabra. Mientras más conocemos de ella, nos damos cuenta que tu misericordia es más grande de lo que nos podamos imaginar. Si tú, oh Dios, actuaras como nosotros, ya este mundo no existiera. Los hombres hoy te aborrecen y tú conoces cada expresión, cada actitud, porque tú conoces los corazones. Señor, ¿cómo podríamos nosotros dejar a un mundo existir si nosotros conociéramos todas las cosas que hay en el corazón del hombre? Pero tú, oh Dios, que la conoces, dice tu palabra que eres paciente para con aquellos que en Él esperan. Nosotros, oh Dios, esperamos en ti. Confiamos en ti y queremos escuchar tu palabra. Queremos obedecerla y queremos, oh Dios, hacer tu voluntad como hijos tuyos que somos. Así somos hijos de Dios. Así, oh Dios, podemos tener la seguridad y podemos hablar y expresar de la misma manera que Juan expresó con seguridad que todos aquellos que viven a esta altura son hijos de Dios. Aquellos que se reunían en diferentes iglesias era porque amaban a Dios. Y Juan dice, vosotros sois hijos de Dios. Señor, queremos que tú nos llames tus hijos. Ayúdanos a hacer tu voluntad. En Cristo tu Hijo amado, con gracia lo pedimos todo. Amén.